Muy buenos días, mis queridos estudiantes del Grupo Bryce. Les habla el profesor Sergio Quispe Aymara. El día de hoy les voy a explicar sobre la literatura costumbrista. ¿Ya? Muy bien. Primeramente debemos tener en cuenta el contexto histórico de la literatura costumbrista. ¿Ya? Muy bien. Tenemos dos contextos, histórico y social. Desde 1827 a 1835 se da el caudillaje militar. En 1836 a 1839 Confederación Perú-Boliviana y en 1839 a 1844 Restauración y Regeneración. De 1845 a 1863 Gobierno de Ramón Castilla. Ese es el contexto histórico. Luego tenemos social. Conviven cuatro grupos sociales como influyentes en el poder: los militares, el clero, la aristocracia y la clase media. Luego tenemos la aristocracia limeña estaba interesada en recuperar el sistema colonial de inicios del siglo XIX. La clase media, en cambio, era liberal y demócrata. El costumbrismo fue el momento de enfrentamiento de dos proyectos diferentes pertenecientes a dos grupos, que era la aristocracia y la clase media. Ustedes que saben que la aristocracia es de familia de tener, que era, ya sea, económicamente eran ya sea, eran ricos, ¿sí? Y clase media. Muy bien, ese es el contexto histórico de la literatura. Luego debemos tener en cuenta, ya sea, el concepto. ¿Qué es el costumbrismo? El costumbrismo consiste en reflejar los usos y costumbres sociales sin analizarlos ni interpretarlos, ya que de ese modo se entraría en el realismo literario, con el que se haya directamente relacionado. Entonces, costumbrismo, costumbres. De ahí proviene el término. Entonces, debemos tener en cuenta literatura del costumbrismo, ¿ya? La literatura costumbrismo quiso reflejar la vida rural y campesina, describiendo esas las tradiciones, las creencias, las costumbres, el vestuario y hasta la forma de hablar, ¿sí? Que la forma de hablar que varía, ya sea el dialecto, ¿sí? Que formaban la sociedad. En muchos casos se asumió una postura crítica frente a la sociedad y el gobierno, ¿ya? Muy bien, esa es la literatura del costumbrismo. Pasamos al siguiente punto. Ya, muy bien. Entonces, el costumbrismo peruano, ya sea, movimiento literario, apareció en Lima, ¿sí? ¿En qué siglo? En el siglo XIX, que buscó retratar y corregir las maneras de comportarse de los ciudadanos de esa época, ¿sí? De ese antaño. No fue un movimiento original, pues una variante en peculiar modulación del neoclasicismo. El primer movimiento de la literatura fue el clasicismo, luego medieval, luego barroco, luego viene el renacimiento, el neoclasicismo, eh, mm, romanticismo, modernismo, vanguardismo y actualmente estamos en el boom latinoamericano. Muy bien. Características: descripción de usos y costumbres, presentación de lo limeño, tono humorístico, de humor, gracias, y concepción utilitaria de la literatura, actitud moralizante. Se trabajó la comedia, poemas satíricos y artículos de costumbres. Esas son sus características de la literatura, ya sea o sobre el costumbrismo peruano. Muy bien. Pasamos al siguiente punto. Costumbrismo. Acá tenemos un esquema, ya sea, que está englobado, ya sea, casi todo, ¿ya? Entonces, costumbrismo es movimiento pictórico que influye, ya sea, en la novela, para expresar usos y costumbres. ¿Cuáles son sus características? Sus características: describe usos, costumbres, personajes y modo de vida, que les dije anteriormente. Retrata costumbres sin dar opinión, sin dar opinión. Muy bien. Perú. Procede España desde la batalla de Ayacucho hasta mitad del siglo XIX. Esto, ¿qué va a pasar? Resultó de la búsqueda de la expresión nacional. ¿Ya? Eso se da. Muy bien. Representantes tenemos Felipe Pardo Aliaga, Manuel Asensio Segura, Cordero y también Ricardo Palmas. Otros autores le agregan, ya está, Ricardo Palma. ¿Y por qué la incorporan? Ya sea, Ricardo Palma escribió tradiciones y costumbres, ya sea, de la realidad del Perú, recopiló. Entonces, acá tenemos sus obras Tradiciones Peruanas, ¿sí? Felipe Pardo Aliaga escribió Un viaje, frutos de educación, ¿sí? Manuel Asensio Segura Cordero escribió El Sargento,
Ñacatita. Esas son sus obras más importantes. ¿De quién? Ya sea de Manuel Asensio Segura y Felipe Pardo Aliaga y Ricardo Palma. Muy bien. El siguiente gráfico, acá tenemos, ya sea, la literatura costumbrista tuvo dos vertientes, ¿ya? Anticriollismo y criollismo. ¿Qué quiere decir anti? Antes del criollismo. Entonces, llamado también, ya sea, pasadismo, representa el colonialismo nobiliario, rechaza la incipiente república, ¿sí? Muestra desprecio por lo criollo y lo popular, emplea lenguaje castizo y estilo clásico. Sus principales representantes fue Felipe Pardo Aliaga. Y criollismo, llamado también colorismo, ¿ya? Representa la República Democrática naciente, ¿sí? Acepta el nuevo sistema, muestra gusto por lo popular y los cuadros típicos, matiza su arte con expresiones criollas, el lenguaje poblerino. Su más notable representante, ¿quién es? Manuel Asensio Segura. Muy bien. Muy bien. Continuamos. Tenemos representantes peruanos destacados, ¿ya? Felipe Pardo Aliaga, Manuel Asensio Segura y Manuel Atanasio Fuentes, ¿ya? Ellos son los grandes representantes peruanos destacados. Muy bien. Ahora te voy a explicar de cada escritor o representante. Felipe Pardo Aliaga nace en Lima el 11 de junio de 1806. Ya sea, fue de una familia, ya sea, de postura contraria a la independencia. Sus padres fueron Manuel Pardo y Mariana de Aliaga. ¿Ya? Trascendencia. ¿En qué trascende, ya sea, Felipe Pardo Aliaga? En la literatura peruana. Luego en la política peruana. Y finalmente en redacción de periódicos. ¿Ya? Sus principales obras fueron, ya sea, Frutos de la Educación, Un viaje, El paseo de Amancaes, El espejo de mi tierra. Esas son sus obras más importantes. Muere en el 24 de diciembre de 1868. ¿Ya? En esa fecha muere Felipe Pardo Aliaga. Muy bien, te he explicado un breve, ya sea, sobre su biografía. Si quieres ampliar, puedes investigar más en libros e internet, ¿ya? Muy bien. Continuamos, ya sea, su obra más importante de Felipe Pardo Aliaga fue Frutos de la Educación, ¿ya? Acá tenemos su obra. Personajes principales, ¿ya? Tenemos principales y secundarios. Bernardo fue principal, ¿ya? Es huérfano, es adinerado, es obligado a casarse. ¿Con quién? Con Pepita, ¿ya? ¿Con quién se casa? Esa lo obligan para que se case con Pepita, ¿ya? Bernardo de Tutores, ¿ya? Bernardo de Tutores. Muy bien. Ahora, secundarios. Tenemos, ya sea, Mulata, ¿ya? Se casa con Bernardo, ¿ya? Mulata se casa con Bernardo y reclama su herencia, ¿ya? Herencia. Luego tenemos otro personaje, don Feliciano y doña Juana. Son tutores, ¿ya? De Bernardo y padres de Pepita, ¿ya? Padres de Pepita. De Pepita, ¿ya? Luego tenemos otro personaje secundario, don Eduardo. Es adinerado, es inglés, es pretendiente, ¿ya? Ahora, de Pepita fue, ya sea, de pretendiente, fue, ya sea, ¿quién? Don Eduardo, ¿sí? Don Eduardo es pretendiente de Pepita, ¿ya? Entonces, Pepita era una señorita muy hermosa, pero que le quieren obligar a casarse, ya sea, con Bernardo. Muy bien, acá tenemos un breve esquema sobre su obra Frutos de la Educación. Muy bien. Luego tenemos a otro escritor. ¿Cómo se llama? Manuel Asensio Segura. ¿Ya? Manuel Asensio Segura. Muy bien.
Él destaca, ya sea, en lo que es en género, ya sea, ¿qué género se escribió? Ya sea, épico, artículos periodísticos, dramáticos, ¿ya? Y lírico, ¿ya? Luego, utilizó un lenguaje criollismo, ¿sí? Su finalidad fue, ya sea, dar una reflexión a la sociedad peruana, ¿ya? Su temática fue enredos amorosos y problemas. Dentro de problemas se clasificaba en políticos, familiares y sociales, ¿ya? Luego tenemos carácter, ¿ya? ¿Cómo era su carácter de Manuel Asensio Segura? Burlón, gracia, caricuteresco, ¿ya? Ironía, estético. Esas son sus características de Manuel Asensio. Y personajes, clase media y clase baja, ¿ya? Muy bien. Continuamos. Manuel Asensio, ¿sí? Padre del teatro peruano, el comediante, ¿sí? Mira, vamos a hacer ya, es un círculo, ¿sí? Padre del teatro peruano, peruano más importante del siglo XIX, el amigo de Ricardo Palma. Luego, disputado que nunca hablaba, el comediante, ¿sí? Muy bien. Un poquito estamos ampliando su biografía. Muy bien. Luego tenemos su obra más importante de Manuel Asensio Segura, obra Ñacatita. Personajes principales y secundarios. Principales, Ñacatita y Manuel. Ñacatita es vieja, es chismosa, es cínica, ¿ya? Manuel es un galán enamorado de Juliana, ¿ya? Muy bien. Secundarios, tenemos Jesús, Juliana, doña Rofina, don Alejo. Ahora, Juliana es hija, ¿sí? Hija de doña Rufina. Quiere casar a su hija, ¿sí? Doña Rufina quiere casar a su hija. Ahora, don Alejo es farsante, adinerado, ¿sí? Pretendiente de Juliana, que pretendía a Juliana. Muy bien. Otro personaje, Jesús, ¿sí? Descubre el engaño, ya sea de quién, de don Alejo y Ñacatita, ¿ya? Entre don Alejo y Ñacatita. Jesús es amigo de quién, de la familia, ¿ya? Jesús es amigo de la familia. Muy bien, acá tenemos un breve, ya sea esquema, ¿ya? O diagrama de la obra Ñacatita. ¿Quién escribió eso? Manuel Asensio Segura. Muy bien. Y finalmente, para terminar, en conclusión, acá tenemos un esquema muy completo sobre el costumbrismo. Definición, ¿sí? Características. Muy bien. Costumbrismo se refiere ya sea a los hechos, tradiciones, costumbres, su forma de vestimenta, su forma de hablar, etcétera, ¿sí? De, ya sea costumbrismo, ¿de quién? De Perú, ¿sí? O de los peruanos, ¿ya? Muy bien. Características. Movimiento, ya sea, tenemos descripción de usos y costumbres, ¿ya? Presentación de lo limeño, tono humorístico, actitud moralizante, ¿sí? Y luego tenemos actitud moralizante, se trabajó la comedia, poemas satíricos y artículos y costumbres. ¿Ya? Representantes, Manuel Asensio, Felipe Pardo y Aliaga. Ya les he explicado su biografía, ¿sí? Nace en Lima en 1805, fue funcionario del Ministerio de la Hacienda, funda La Bolsa, diario que publica artículos de costumbres, fue electo diputado por Loreto en 1860, fundó el seminario satírico El Moscón, muere en 1871. Sus obras son líricas, El Pelimuertada, A las muchachas Canuto, A Getiscán, Panchita, La Santa Cruzada, esos son líricas. Teatro, Ñacatita, El Sargento, El Santo de y Las Tres Viudas. Artículos de costumbres, El Puente, Los Carnavales, Me voy al Callao, La Vieja.
Luego tenemos su biografía de Felipe Pardo Aliaga. Nace en Lima en 1806, viajó a España y al retornar fue un activo político. Fundó el periódico El Espejo de mi Tierra. Muere en 1868. Líricas: Corrida de toros, El ministro y el aspirante, La nariz, La carnaval de Lima. Comedias: Frutos de la educación, Don Leocadio y el aniversario de Ayacucho. Una huérfana en Chorrillos, Artículos de costumbres, Un viaje, El paseo de Amancaes. Esas son sus obras de Felipe Pardo Aliaga. Muy bien. Espero que han entendido ya sea sobre la literatura costumbristas. Gracias. Se despide su profesor Sergio Quispe Aymara. Hasta la siguiente clase.